Muy buenas noches, queridos nacioneros. Estamos realmente en una cobertura minuto a minuto que casi no nos da respiro. Tengo que decirles que vamos a empezar con una información de último momento en la causa del triple crimen narco y un agravamiento de las figuras que se están usando. Adelante con la información urgente. Detenciones y graves cargos. Adelante con la información urgente de la causa. Facundo Chávez. Es así, el fiscal Duplá acusó a los 4 aprehendidos que ya quedaron en condición de detenidos por gravísimos cargos de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de 2 o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. De los 4 detenidos hay 2 que van a tener esta calificación que el fiscal no aclaró cuáles son, y los otros 2 van a tener además el cargo de encubrimiento agravado por resulta del hecho precedente especialmente grave. La situación de los 4 detenidos, que ahora están en condición de detenidos, antes estaban en condición de aprehendido. Estamos hablando de Miguel Ángel Villanueva Silva, este joven de 25 años de nacionalidad peruana, Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años, que es la que estamos viendo ahora en imagen, Daniela Yara Ibarra, de 19, y Maximiliano Andrés Parra, de 18 años. Hoy, la mamá de una de las víctimas mencionó a un abogado de esta manera. Estas porquerías que van a llamar, si hace 20 días los voté y a la semana, a los 10 días me desaparecieron mis 2 hijas, porque Brenda y Morena eran como mis 2 hijas. Los quiero, y este que andaba pasando a Nueva York, a este lo quiero fuera de acá. Porque también nos llamó y se nos ofreció el doctor Herrera, o sea, el abogado del presidente de la nación. O sea, yo siempre fui peronista, pero ahora no me importa nada, nada me importa. Doctor Roberto Herrera, gracias por estar con nosotros hoy. ¿Usted habló con esta mamá? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No me comuniqué con la madre yo, pero sí tuve una comunicación con una señora que es muy amiga de esta señora, que se comunicó conmigo, pues cliente del estudio, pero se comunicaron ni bien habían desaparecido, o sea, todavía no sabía este desenlace, y obviamente que yo me ofrecí porque me habían dicho de que no le habían querido tomar la denuncia en un principio, porque estaban desaparecidas y decían que tenían que esperar más horas y que el fiscal no estaba en la fiscalía hasta el día lunes. Eso fue lo que le habían dicho en la comisaría, y es por eso que se comunica conmigo una vecina de esta señora, y yo en su momento me comuniqué y después no tuve más contacto, pero en realidad no tuve contacto porque después tuvo todo este desenlace que la verdad que es como una tormenta lo que pasó. Doctor, le tengo que preguntar algo antes de seguir con el caso, porque sé que ha tenido otro contacto durante este día con la familia. ¿Usted es abogado del presidente? No, tengo algunos allegados al presidente, del cual soy abogado, pero no del presidente Milei, no. Doctor Herrera, hoy volvió a contactarse con usted, la familia, que está desesperada. Sí, otra vez con esta familiar, con esta amiga de ella, que está muy desesperada porque la verdad que todavía no entienden bien por qué tienen este desenlace y por qué la justicia no actuó como debería haber actuado. Y también entiendo que fallaron mucho los mecanismos del control de patentes por todos los municipios que estuvieron pasando, porque si esas patentes eran patentes adulteradas que no eran de ese vehículo, tendría que haber saltado una alerta en principio por el anillo, por ejemplo, cuando pasaron para la Capital Federal. Enseguida le voy a preguntar más sobre eso, pero también me interesa lo que pasó en el momento de presentar la denuncia, porque aquí hubo horas clave que se perdieron. El doctor Herrera, el que mencionó a la mamá de una de las víctimas, está con nosotros aquí. Pero quiero ir avanzando en grandes trazos por mucho de lo que implica este caso. Ayer, en nuestro programa, fuimos los primeros en mencionar, porque teníamos una fuente indudable,
que había una filmación que... perdón, ¿hay una información urgente? No. Que había una filmación que el ideólogo, que el autor intelectual de este triple crimen, había pedido pruebas de que esta venganza se concretaba, pero luego surgió a lo largo de nuestro programa, y lo contó Mariano Roa, que había un fin de aleccionar. Cuando nosotros ofrecimos esa información, que ya nos parecía increíble, que no teníamos antecedentes en la memoria, mucho menos imaginábamos que nos íbamos a encontrar hoy con lo que era algo que directamente no tenía antecedentes para nosotros, que era la transmisión en vivo de un triple crimen precedido por tormentos. Mucho menos que iba a haber 45 personas, al menos reunidas online, para presenciar esta situación. Estamos hablando de lo que podemos denominar una ley narco para disciplinar. Y claro, una ley narco para disciplinar al que se queda con droga del vendedor principal, para disciplinar una, comillas, mexicaneada, como se la llama en la jerga. Fíjense lo que yo les voy a mostrar antes de meternos propiamente en esta situación. Detectamos que en el año 2022, en febrero, hubo otra narcovenganza de este tipo. Detuvieron a un traficante que le hizo amputar 8 dedos a un dealer que había robado droga. En esa situación también se había filmado, se había grabado lo que era la metodología, la sanción disciplinaria, el ajuste de cuentas, que tenía como método la mutilación y la grabación del hecho, así de sanguinario como lo cuentan. El mes pasado, en San Martín de los Andes, otro hecho similar. En este caso ingresan a las 20:30 a una vivienda donde torturan y también amputan 3 dedos de un joven que se escapa arrojándose por la ventana y logra salvarse. También era una venganza narco con estas características, como si fuera una pena en un código narco, una sanción disciplinaria que se reitera, que está codificada, aunque sea de una manera implícita, ¿no? Entonces hablábamos de algo aterrador, una ley narco que tiene vigencia, donde no tiene vigencia la otra ley, la ley a la que teóricamente todos debemos de alguna manera someternos, ¿no? Vamos a avanzar en eso. Pero volvamos a la hipótesis de la venganza y esta metodología de ley narco de sanción disciplinaria. Porque acá hay algo que es, para empezar, bueno, gravísimo, la novedad de la transmisión en redes. Pero ustedes piensen que cuando hablamos de una transmisión en redes, donde hay 45 personas que la están viendo, también estamos hablando del tiempo que lleva todo el suceso, que incluye tormentos en un lugar determinado, con 45 personas que lo están viendo en el momento en que ocurre, y 2 posibilidades. No estaban infiltrados por nadie, ninguno tuvo la reacción de denunciar nada, claramente, o estaban en una zona liberada, que también ocurría en las redes. ¿Se entiende lo que digo? O no estaban infiltrados, con lo cual la inteligencia policial en las redes es nula, o era una zona liberada y ninguno de los 45 o quienes los rodeaban, nadie avisó que estaba cometiéndose una aberración, un hecho criminal de este tipo. ¿Se entiende? Zona liberada o ausencia total de investigación en las redes, ni una infiltración de inteligencia en lo que podía ser una banda de 45 personas que ya estaban en red, porque eventualmente
funcionaban así desde antes o que se creó para esta situación. ¿Se entiende lo que digo? Ya por donde se lo mire es gravísimo. Voy a seguir. Aquí las autoridades, ayer lo contamos, buscan a Pequeño J, que es un narco peruano de 23 años con base en la Villa 11114. Acabamos de saber que también buscarían a 2 secuaces. Facundo, te pido que amplíes ese dato. Es así, tanto en la Villa 11114 como en la Villa Zabaleta, donde ayer se hizo un operativo de la policía bonaerense con apoyo de la policía de la ciudad. Están buscando a Pequeño J, que lo que trascendió es que podría llamarse o Julio Villaverde o Julio Noguera, este peruano que está siendo buscado, y fuentes de la provincia de Buenos Aires están diciendo que están también tras el rastro de otros 2 cómplices que integrarían este grupo que estaría detrás de, serían los autores intelectuales, los que estarían detrás de esta orden criminal y salvaje para matar a estas 3 chicas. Cristina. Gracias, Facundo. Hoy hablé con un especialista, un historiador que se especializa en el conurbano y sus realidades, sus complejas realidades, y me decía, un capo narco que realmente es importante no haría algo tan desmesurado. Porque este acto sanguinario aparece como un atrevimiento salvaje que puede ser la búsqueda de un ascenso en la línea narco. Me lo decía Jorge Osona, que está hoy con nosotros. Jorge, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué te parece que este hecho no puede corresponder al proceder de un capo narco importante que tendría más bien bajo perfil? ¿Y cómo analizás lo que sería el perfil de la línea que ocupa el Pequeño J, como le dicen? Habría que ver cómo se configura la organización, que es lo que no sabemos. Por de pronto, aparentemente hay 2 lugartenientes, ¿no? Que es bastante común. Generalmente no son caudillos, lo son, pero tienen socios. Ahora, lo que uno ve es que gente muy jovencita, y dada la edad de todos ellos, tanto de las chicas como de las víctimas y los victimarios, la gente que ha sido detenida en el kiosco, en la Boca de Expendio, así como los que estaban los que limpiaron, son toda gente muy joven y es gente que da para segunda o tercera línea, ¿no? Ahora, también es cierto que hay un exceso de disciplinamiento, hay una especie de desesperación por disciplinar. Eso debe tener que ver con que es un joven emprendedor con cierto capital cultural, probablemente esté vinculado con narcos, sea pariente de narcos y quiera hacer su negocio en una zona particularmente apta, como es el barrio Santa Rosa de Florencio Varela, que es un complejo enorme de barrios. Son zonas de urbanización reciente y donde es relativamente fácil instalarse. Aparentemente la luz verde para instalarse ya la tenía, porque de hecho ahí hace como un año que estaba instalado este matrimonio peruano de chicos jóvenes. Te pido, sí. Un punto ahí. Sí. Acabas de decir algo que me parece clave para lo que preparé ahora y después te pido más ayuda. Con todo gusto. Porque esto lo fui enhebrando con la conversación que tuvimos. Vos acabas de decir, parece que tenían la luz verde para actuar allí. Yo hice una enumeración de situaciones que quiero compartir con ustedes y que muestran todos los momentos donde el Estado estuvo ausente porque estaba esta luz verde. El Estado ausente y no el Estado presente, ¿no? ¿Me entienden? Y aparte, porque acá no es que actuó una persona, no es que estaba el Pequeño J y sus secuaces, sino distintos personajes en los que terciarizaron un montón de acciones para llegar a concretar esta transmisión en vivo de una sesión de tormentos seguida de crimen de 3 jóvenes mujeres, una casi niña. Vamos a ver. Hicieron el pozo antes del ataque, sí. Creo que con un doble fondo. Sí, sí. 1. Me dice que sí. Ponelo en pantalla también a Jorge, porque vamos a seguir esto. Sigo, ¿eh? Vamos a ver la lista. Alquilaron la casa. Así es,
O sea que los propietarios alquilaron esta casa y permitieron que hicieran el doble fondo. Las secuestraron a las chicas. O sea que había también una parte de esa célula encargada del secuestro que tuvo que haber ganado la confianza de las chicas para que se subieran a la camioneta, porque cuando se ve la imagen de la camioneta no hay una situación de fuerza, sino que es de común acuerdo. Actuaron varios sicarios que luego se encargaron de lo que se termina transmitiendo en vivo. De hecho, en lo que es la investigación, uno habría tenido en el teléfono las imágenes. Pido encarecidamente, por favor, que si trascienden esas imágenes, nadie las pase. Porque hoy parte de la desesperación de la familia era haber leído los detalles de las autopsias que ya los había destrozado. Insisto, espero que nadie, por favor, si accede a esas imágenes, las pase. Porque se entiende que una de las personas que encontraron tenían un teléfono e imágenes. Por eso supieron que había habido una transmisión en vivo. Sigo. Actuaron varios sicarios que torturaron y mataron en vivo. Y había 45 personas en el grupo cerrado. Que todo eso no pudo pasar en 10 minutos. Implicó mucho tiempo. Desde la llegada a la casa, todo lo que pasó a la noche. Creo que a las 3 de la mañana se corta ya permanentemente la señal de los celulares. Y quemaron la camioneta. Quemaron la camioneta. Esa noche queman la camioneta. Todo esto, ¿nadie vio nada en el territorio? ¿No pasó un patrullero? ¿No les llamó la atención el fuego? ¿No vieron gente desconocida? Nada, realmente nada, no había nadie ahí. ¿Fue una zona liberada o en realidad directamente no está bajo control de la ley? No sé qué te sugiere esto, Jorge. Mira, me sugiere que hay una curiosa lentitud procedimental. Por de pronto, bueno, se toma la denuncia 48 horas después de lo debido. El fin de semana los fiscales evidentemente se habían tomado vacaciones. Eso son cosas que requieren de un tratamiento urgente, porque en su defecto se pueden producir estos desenlaces. Me hace señas el doctor Herrera. ¿Qué es lo que te llama la atención, Roberto? En los puntos que estuviste analizando, me parece que falta uno también que es muy importante, que ninguno de los vecinos haya escuchado los gritos de desesperación en las torturas que se hicieron, porque llevó mucho tiempo ese desenlace. No coincido que la Fiscalía haya tomado conocimiento desde el inicio, porque lo que yo sí sé, por parte de los vecinos, que son los que me habían llamado a mí, es que cuando fueron a la comisaría, y esto es algo habitual de las comisarías de la provincia de Buenos Aires, es que los fiscales que están de turno trabajan 24 horas, los días que corresponden están de turno. Sí. Hay un teléfono que está habilitado para las comisarías que abarca esa fiscalía. Sí. Ahora, el fiscal no está enterado, y yo no estoy a favor de la fiscalía, pero no estaba enterado de esto porque los que dan ese filtro a la familia primero, inicialmente fue la comisaría, lo mismo policía. Y esto es algo muy habitual en la provincia de Buenos Aires, donde ellos mismos toman en conocimiento y van a pasar la novedad a la fiscalía de turno de acuerdo a lo que ellos consideren si es grave o no es grave. Hay un protocolo también en la provincia de Buenos Aires, en la cual cuando hay una cuestión por un paradero, donde se tiene que hacer una alerta, como si fuese un secuestro extorsivo, para que con las fotos y darle las imágenes a todas las comisarías por si hay algún hallazgo de algo, y esto no sucedió acá. Entonces me parece que no es una falta de la Fiscalía, me parece que es una falta que es grave de la comisaría, que es la que interviene en el inicio. Bueno, hay una cosa, Cristina. Sí, Jorge. Mirá, aparentemente esa casa se utilizaba para vender drogas, pero muy esporádicamente. Y generalmente ocurría que, bueno, cuando se producían estas operaciones, había fiesta.
¿no? Y durante la fiesta se elevaba el volumen de la música. Aparentemente, el asesinato de estas 3 criaturas fue a raíz de que la música estaba muy alta y que los vecinos no pudieron escuchar nada. Bueno, ahí les pido de nuevo un punto. ¿Ustedes son conscientes de toda la gente que pudo haber estado involucrada a lo largo de todo el proceso que llevó este ajuste de cuentas? O sea, la ley narco de disciplinar, de sancionar una supuesta mexicaneada con amputaciones y transmisión en vivo seguida de muerte, que en los otros 2 casos que yo les conté eso no pasó, las personas, las víctimas de esta aberración siguieron con vida. Acá las 3 chicas son asesinadas. Toda la gente que estuvo implicada a lo largo de todo ese tiempo no fue advertida por la ley, pero la ley narco sí concretó su cometido. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Y esto es parte de este submundo que emerge, que nos aterra, que empieza a impregnar hacia arriba y que involucra muchísimas situaciones que hace a la vida de millones de personas, pero que sobre todo tiene un terreno mucho más expuesto a nivel de descarte de lo humano, que es cualquier zona carenciada, donde las necesidades se multiplican y donde el abandono de la ley se multiplica. A ver, quiero ir a otra cuestión. Porque aunque la banda tenga base en la 1114, el crimen tuvo lugar en Florencio Varela. Entonces, o es cinismo, o es estupidez, creer que podés, desde el relato, deslocalizar el problema, hacer las valijas, irte a Nueva York y luego decir que como la banda tenía base en Cava, no tenés nada que ver siendo el gobernador de la provincia. Porque las chicas son bonaerenses, porque el homicidio, el triple crimen es un delito distinto al narcotráfico que hay que resolver. Y porque ocurrió en Florencio Varela, parte de la tercera sección por la que hace 3 minutos Cristina Kirchner y Axel Kicillof se estaban peleando. Entonces, a ver, el gobernador sigue en Nueva York, no volvió, vuelve mañana. Y hoy es su cumpleaños. O sea, se fue ayer para estar con los líderes de la Patria Grande, siguió hoy en Nueva York, no volvió y se quedó a pasar su cumpleaños. ¿Yo soy la culpable? ¿O el mensajero? Mañana vuelve el gobernador, son los hechos. ¿Debería haber hecho las valijas en medio de la búsqueda de 3 chicas en su provincia? Yo creo que no. Y que la banda narco tenga base en Cava significa que las autoridades de Cava deberían hacer algo para que las bandas narco no anden tan fácilmente en la zona. Pero no tiene nada que ver con toda esta situación que se produjo en Florencio Varela, con tanta gente involucrada y de la que nadie se dio cuenta, como si hubiera una zona totalmente habilitada o con luz verde, como decía recién Jorge Osona. O sea, una cosa no quita la otra. Y de este tema del narcotráfico no se habló en la campaña bonaerense. Entonces, o es cinismo o es estupidez. Y no maten al mensajero. A ver, todo lo que vivimos en cada instancia, donde yo les acabo de enumerar cada instancia, el doctor Herrera agregó las falencias en la denuncia, ¿no? Indica que a los narcos no los frenó nada, que ellos pudieron hacer cumplir su ley de vendetta al que mexicanea, supuestamente, pero que estuvo ausente la ley del Estado. Es decir, que el Estado no estuvo presente, pero algo más inquietante, que el narco ocupa el lugar del Estado. Y esto no es la primera vez que lo escuchamos. El narcotráfico empieza a emerger como un submundo, como una subcultura que impregna cada vez más situaciones. Se convierte en una economía de la que se desprenden casi la mayor parte de los delitos que contamos. El robo de autos, las entraderas, las salideras, los robos de celulares. En los protagonistas de los casos que contamos aparecen cada vez más
los chicos o jóvenes sacados porque se convierten en adictos y son partes de esta picadora de carne. Y en esta historia vemos que víctimas y victimarios no pasan los 25 años, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy impresionante. Y aparece naturalizado, inclusive, el ejercicio de la prostitución en chicas muy chicas. Y digo naturalizado, sin que genere alguna alarma como una condición de supervivencia. También aparece naturalizado porque nos lo cuentan como una realidad. Ayer nos lo contaba el abuelo de las chicas, de dos de las chicas, que deambulan niños a los que no les llega cocaína, porque la cocaína es algo muy caro. Sí, los sobrecitos de pasta base. Todo en el mismo barrio. Y esos soldaditos, ¿no? El primer eslabón, porque después hay otros eslabones. Entonces ahí aparece otra cuestión terrible, pero terrible en serio, que es el aspiracional de los jóvenes. El aspiracional de decir, ¿dónde hay progreso en ser narco? Los jóvenes que dicen, quiero ser narco para progresar. Porque ahí ven plata. Entonces aparece directamente otra forma de ascenso social, pero que está inmersa en una situación de delito que empieza a abarcar absolutamente toda la trama de la vida cotidiana. Y de a poco, también el lugar del Estado, porque como lo cuentan muchos asistentes sociales, a veces es el narco el que ayuda a los comedores. Y como vemos hoy, hasta que directamente empieza a aplicar su ley. Y se lleva la vida de 3 chicas como si nada, y tenemos que escuchar a un abuelo que dice, nos las devolvieron en pedazos. Entonces, fíjense cómo se habla con palabras grandilocuentes del Estado presente. Acá el Estado no estaba, y el narco se convertía en el Estado. Con un agregado, el terror como elemento. El terror como elemento para imponer su ley y para hacerla sentir al resto de la sociedad. Porque que aparezcan 3 chicas torturadas, mutiladas y asesinadas es un mensaje a toda la sociedad, un mensaje de terror a toda la sociedad. Y ese mensaje que dice que lo pudieron hacer, que nadie los detuvo, que fueron impunes para hacerlo. Y de nuevo, de esto no se habla. Y yo les decía recién, los protagonistas tienen no más de 25 años. El capo narco que buscan tiene 23. Y miren el informe que se conoció hoy, que es un cachetazo. ¿Tenés el informe? Dale. ¿Cuántos estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y forma? Mostrame la respuesta, por favor. 10 de cada 100 que empezaron primer grado en 2013 llegaron al final de la secundaria en tiempo y forma en 2024. En 2022 llegaban 13 de cada 100. Espérate. Ok. Por un lado, el aspiracional de ser narco porque la plata está en el narco. Y por el otro lado, la catástrofe de la educación. Probablemente todo esto ocurrió en el tiempo de vida que tienen estos chicos de esta historia terrible que estamos contando. Es la misma tragedia, ¿eh? No está separada una cosa de la otra. Es la misma tragedia. Me voy a ir a la mesa. Le pido, doctor